En este video exploraremos la progresión 10 y 11, dos etapas clave que muestran cómo avanzan los conocimientos y habilidades paso a paso. Acompáñame para descubrir su importancia y cómo se conectan entre sí. El ideal del humano no busca la perfección, sino una guía para ser mejores cada día. Es la mejor versión de nosotros mismos, consciente, empática y responsable. A partir de esta idea, podemos imaginar también algunos ideales en nuestra vida. La familia ideal no es la que nunca se equivoca, sino la que acompaña, escucha y respeta. Un lugar donde podemos crecer sin miedo y con confianza. El estudiante ideal es quien mantiene viva la curiosidad. No se define por sus calificaciones, sino por su deseo de aprender, trabajar en equipo y reconocer cuando necesita ayuda. El amigo ideal es quien está presente incluso en los momentos difíciles. Escucha sin juzgar, apoya sin presionar y celebra los logros de los demás. La pareja ideal no es perfecta, es compañera. Respeta nuestras metas, comunica con honestidad y elige construir amor cada día. En resumen, estos ideales no buscan perfección, sino recordarnos que siempre podemos crecer y construir relaciones más humanas, más sanas y más conscientes. Este mapa mental presenta el Popol Vuh, la cosmovisión maya, la cosmovisión huichol y las semejanzas y diferencias entre ambas visiones del mundo. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se divide en 4 partes principales. La primera narra la creación del mundo, cuando los dioses Tepe y Gucumatz formaron montañas, valles, plantas y animales. La segunda describe la creación del ser humano, que tuvo 3 intentos hasta lograr al hombre de maíz, capaz de pensar y adorar a los dioses. La tercera parte cuenta la historia de los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, quienes bajaron al inframundo, vencieron a los señores de Xibalbá y finalmente se transformaron en el sol y la luna. La cuarta presenta el linaje quiché, encabezado por los 4 padres fundadores que establecieron el orden social, las ceremonias y las primeras comunidades del pueblo maya. La cosmovisión maya explicaba el universo a través de 3 niveles, cielo, tierra e inframundo, unidos por la ceiba sagrada. También reconocían 4 direcciones y un centro que organizaban el mundo. Para ellos, el tiempo era cíclico y los humanos debían mantener la armonía por medio de rituales y respeto a la naturaleza. La cosmovisión huichol buscaba también mantener el equilibrio sagrado. Su universo se basa en 3 elementos principales: el maíz, que representa la vida, el venado, que simboliza la guía espiritual, y el peyote, que permite la conexión divina. Además, su mundo está organizado en 5 rumbos sagrados y un centro, y el equilibrio se conserva mediante rituales, peregrinaciones y ofrendas. Ambas culturas consideran el universo como algo sagrado y creen que debe mantenerse en equilibrio mediante rituales. Sin embargo, los mayas organizan su cosmos en 3 niveles conectados por la ceiba y guiados por calendarios, mientras que los huicholes lo estructuran con 5 rumbos y 3 símbolos esenciales: el maíz, el venado y el peyote. En el Popol Vuh, la ceiba, también llamada Yaxche o Yaxche, tiene un significado profundo y sagrado porque representa el árbol de la vida y el puente entre los mundos. Significado: 1. Árbol sagrado y eje del mundo, eje cósmico. La ceiba simboliza el centro del universo. Conecta 3 mundos: el inframundo, Xibalbá, sus raíces profundas; el mundo terrenal, su tronco, donde viven los seres humanos; el cielo, sus ramas altas que llegan al mundo de los dioses. Es un puente espiritual que permite la comunicación entre los dioses, los humanos y los espíritus. 2. Representa la vida, la fertilidad y la creación. En la cosmovisión maya, la ceiba es la fuente de vida porque sostiene y alimenta el mundo. Simboliza el crecimiento, la fuerza y la estabilidad. Marca el inicio del orden del universo. 3. Guía espiritual y protección. La ceiba funciona como un árbol protector. Los pueblos mayas creían que, donde se plantaba una ceiba, se establecía un lugar sagrado. Protegía a las comunidades. Servía como punto de orientación espiritual y física. 4. Relación con los 4 rumbos del universo. A veces se mencionan 4 ceibas en las direcciones cardinales: este, oeste, norte, sur, cada una con un color simbólico. Junto con la ceiba central, representan el orden del cosmos. En resumen, la ceiba en el Popol Vuh representa la vida, la conexión entre mundos, el orden del universo, la fuerza espiritual, la protección divina. Es uno de los símbolos más importantes de la cosmovisión maya. Humanística. Concepto de humanístico. Se refiere a lo que está relacionado con el ser humano, su valor, sus capacidades y su desarrollo como persona. Definición: es aquello que se enfoca en comprender y fortalecer al ser humano desde su dignidad, creatividad, libertad, emociones y potencial para mejorar su vida y su entorno. El esquema muestra cómo funciona la perspectiva humanística frente a los cambios del mundo. La perspectiva humanística analiza cómo todos estos cambios afectan la vida humana. Cambios científicos. Nuevos descubrimientos que mejoran o transforman nuestra salud, conocimiento y forma de vivir. Cambios tecnológicos. Avances que modifican nuestra manera de comunicarnos, trabajar y aprender. Cambios sociales. Nuevas formas de convivir. Cambios culturales, movimientos sociales. Cambios políticos. Decisiones y leyes que modifican derechos, organización social y libertad. 2 dinámicas humanísticas. Son las acciones positivas que propone el enfoque humanista para responder a los cambios. Incluye fundir tradición y compasión. Unir lo valioso del pasado con valores humanos como respeto, empatía y solidaridad. Comprensión. Entender las emociones, necesidades y experiencias de las personas para convivir mejor. Por último tenemos 3 falsas teologías de la desesperanza, profecías apocalípticas. Representan las ideas negativas sobre el futuro, por ejemplo, creer que todo va a empeorar, que la tecnología destruirá a la humanidad, o que no hay esperanza para el futuro. La perspectiva humanística rechaza estas ideas y propone una visión más constructiva del ser humano. El esquema muestra cómo los imaginarios sociales, las ideas compartidas que una sociedad construye sobre cómo debería ser el mundo, se relacionan con lo utópico, que es la capacidad humana de imaginar realidades mejores. De lo utópico surgen 2 direcciones: por un lado, la esperanza, que son las imágenes o expectativas positivas de un futuro ideal, y por otro, la reforma social, que representa las ideas sobre cómo mejorar la sociedad, ya sea con cambios buenos o malos según el contexto histórico. Estas ideas influyen en las primeras utopías, obras donde distintos autores imaginaron sociedades perfectas como una forma de criticar o mejorar la suya. Aquí aparecen 3 autores clave: Tomás Moro, que escribió Utopía, donde plantea una isla organizada en torno a la igualdad y la justicia; Francis Bacon, con la Nueva Atlántida, una visión científica y racional del progreso humano; y Tommaso Campanella, autor de La Ciudad del Sol, donde propone una sociedad comunitaria guiada por la razón y la educación. Todos ellos usan la imaginación utópica como herramienta para expresar esperanza, cuestionar la realidad y orientar ideas de reforma social.
Libertad de expresión. Derecho humano, derecho a expresar ideas sin censura. ¿Por qué? Porque toda persona debe poder comunicar sus ideas sin miedo a castigo. Es esencial para una vida libre. Opresión de las mujeres, silenciarlas cuando denuncian abusos. ¿Por qué? Porque cuando sus voces son calladas, no pueden defender sus derechos ni denunciar violencia. Democracia, participación libre en decisiones y debates. ¿Por qué? Porque sin libertad para hablar, no existe una verdadera participación ciudadana. Igualdad social, derecho humano, derecho a un trato igual y sin discriminación. ¿Por qué? Porque todas las personas deben tener las mismas oportunidades sin importar su género, origen o condición. Opresión de las mujeres, desigualdad en oportunidades y trato. ¿Por qué? Porque limita su desarrollo, las deja en desventaja y perpetúa la discriminación. Democracia, igual acceso a votar y participar. ¿Por qué? Porque una democracia solo funciona si todos tienen el mismo valor político y pueden participar. Justicia, derecho humano, derecho a un juicio justo y protección legal. ¿Por qué? Porque la justicia garantiza que nadie sea castigado injustamente y que sus derechos sean respetados. Opresión de las mujeres, impunidad en casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque cuando no hay castigo para los agresores, se normaliza la violencia y se vuelve a repetir. Democracia, leyes aplicadas de forma justa para todos. ¿Por qué? Porque sin justicia imparcial, la democracia pierde credibilidad y se convierte en abuso de poder. El cuadro muestra la diferencia entre acciones negativas que afectan a la sociedad y las acciones positivas que deberían impulsarse para garantizar los derechos humanos. En primer lugar, se menciona la represión y censura, acciones que restringen la libre expresión y el derecho a informar y ser informado. Frente a esto, como alternativa positiva, se propone la libertad de expresión y el acceso a la información, elementos fundamentales para que la sociedad pueda manifestar sus ideas sin temor a ser castigada y mantenerse informada de manera transparente. El segundo punto contrasta el encarcelamiento injusto, una violación grave que castiga sin pruebas o sin un proceso legal adecuado. Como respuesta ideal, se plantea la justicia imparcial y el respeto al debido proceso, lo cual garantiza que todas las personas sean juzgadas con pruebas, derecho a defensa y sin discriminación. En tercer lugar, aparece la violencia contra la mujer, un problema constante que afecta su integridad, seguridad y dignidad. La contraparte positiva es la igualdad de género y protección de sus derechos, reconociendo a las mujeres como sujetas de derechos y promoviendo su bienestar y participación en igualdad de oportunidades. El cuarto aspecto negativo es el silenciamiento del pueblo, que se refiere a impedir que la ciudadanía participe o exprese inconformidades. En oposición, se plantea la participación ciudadana y gobiernos democráticos, donde las decisiones se tomen con la voz del pueblo y donde exista apertura al diálogo y la construcción colectiva. Finalmente, se menciona el control autoritario, caracterizado por la imposición del poder sin considerar la libertad del individuo. Como alternativa, se propone el respeto a la autonomía, los derechos civiles y las libertades, base para una vida social donde cada persona pueda decidir, actuar y vivir sin opresión. En este mapa se muestra cómo la lógica nos ayuda a identificar buenos y malos razonamientos. Primero vemos la función coercitiva, que ocurre cuando se intenta convencer usando presión o manipulación en lugar de argumentos. También aparece la base de la ciencia, que explica que la lógica es fundamental para construir conocimientos confiables, y se señala que legitima relaciones, es decir, que permite comprobar si una conclusión realmente se deriva de sus premisas. En contraste están las falacias, que son razonamientos que parecen correctos pero tienen errores, y los paralogismos, que son errores no intencionales provocados por confusión o descuido. En conjunto, el mapa muestra la importancia de razonar bien para evitar engaños y comprender mejor los argumentos. En este mapa aparecen los tres tipos de hermenéutica. Primero, la hermenéutica positivista, que interpreta los textos de manera objetiva, buscando hechos comprobables. Segundo, la hermenéutica analógica, que combina lo racional con lo simbólico para encontrar un significado equilibrado. Y tercero, la hermenéutica romántica, que se centra en comprender la intención del autor y el contexto histórico en que fue escrito el texto. Debajo aparece la definición general de hermenéutica, que se entiende como el método que permite fundamentar lo universal de la interpretación, es decir, las reglas y principios que usamos para interpretar cualquier texto. La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneuein, que significa interpretar, traducir o explicar. De ahí se deriva el concepto moderno de análisis e interpretación. En el mapa también se muestra que el receptor o intérprete recibe un mensaje, analiza su origen, su sentido auténtico y su relación con el contexto actual. Todo esto demuestra que la hermenéutica no solo explica textos, sino que nos ayuda a comprender su significado profundo. Así concluimos la progresión 10 y 11, dos momentos esenciales para seguir aprendiendo y alcanzar niveles más altos. Gracias por ver el video, continúa avanzando y aplicando lo aprendido.